hace calorcito, pero ahorita nos apuramos. Ahorita que mi esposo compartía que estuvo ahí en Monterrey, me mandó una foto de un corte de carne que yo dije, ay, pero de esos así chonchos, ¿no? Y ¿a cuántos no nos gusta un buen pedazo de carne? ¿No? O sea, a mí casi no me gusta la carne, pero pues sí me lo comería, ¿no? Pero imagínense que ese pedazo de carne le quede bien, le salga bien duro. Y luego caros que son los cortes de carne. Ya lo viste, quién sabe en cuánto, ya está muy caro. Pero hoy el Señor va a hablarnos un poquito de eso, de cuál es el verdadero ablandador de carne. Y no me refiero a un corte de carne, a un pedazo de bistec, sino a la carne que Dios quiere que empecemos a gobernar. Amén. Acompáñame por favor ahí en su Biblia, Proverbios 15:1. ¿Y cuántas cocinan aquí? Mujeres o varones también, porque el hermano Emanuel no está, pero hace unas carnitas buenísimas. Y sabe, a lo mejor hoy yo he aprendido, antes no, ¿verdad? Que para cocinar una carne hay muchos métodos para poder ablandar la carne. Hay métodos físicos, que es como cuando uno va a la carnicería y le aplanamos el bistec o la pechuga y se aplana. Hay métodos químicos, que es como que echarle bicarbonato. Métodos caseros, que si ya dejé marinando la carne desde un día antes para que quede suavecita, que si al pavo le inyectamos que naranja o no sé, eso sí, pavo nunca he cocinado, amada iglesia, y creo que no voy a cocinar porque eso ya es para máster y yo apenas batallo con el arroz. Entonces, todos usamos, los que cocinamos, hombres o mujeres, algún método para ablandar la carne, que si sal con ajo, que si la marinada, que el jugo de naranja, pero sabe que, no sé si usted sabía, pero en la Biblia viene la receta perfecta para ablandar la carne. ¿Alguien ha llegado a esa parte de la Biblia? ¿No lo ha leído? Les voy a mandar los versículos porque, un paréntesis, hasta en la Biblia dice que no tenemos que combinar el jabón con el vinagre para o los que lavan los trastes y le echan el chorrito de vinagre o de cloro para que no huela a choquía. Amados, la Biblia dice que no debemos combinar el jabón con el vinagre. ¿Por qué? Se rompe la fórmula. Yo dije, Dios, ¿cómo hace miles de años y sabías todo lo que íbamos a hacer hasta el día de hoy, que es hasta echar a perder a veces la fórmula del jabón? Pero hoy vamos a hablar cómo es que Dios a través de su palabra nos da consejos para ablandar cualquier tipo de carne, ya sea de esos tomahawk que son bien grandotes, hasta cualquier tipo de carne, amados. Les pido que me acompañen allí en Proverbios 15:1, que dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, porque me permites estar aquí para predicar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo esté guiando cada palabra que salga de mi boca, que en tus hijos pongas un corazón entendido, Señor, para recibirla, pero sobre todo, amado Dios, que nos des la valentía para poder ponerla por obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y va a decir, pues, ¿qué tiene que ver eso con la carne, pastora? Pues vamos a empezar, amados, primero sabiendo qué tipo de carne es el que vamos a ablandar, porque es lo primero que necesitamos. Cuando vamos a cocinar, necesitamos saber qué vamos a cocinar y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para cocinar. Entonces vamos a empezar por el tipo de carne que el Señor quiere que ablandemos. Y es la lengua, amados. Y no la lengua de esa el taquito de lengua, que carísimo, por cierto. No sé cuánto cuesta ya un taquito de lengua, pero cuando Alex estaba más pequeño y llegaba y decía, yo quiero 4 de lengua. ¡Ay, santo Dios! Yo decía primero, ¿cómo puede comerse eso? A mí no se me antoja, no le he probado, pero él así se saboreaba su taco. No es ese tipo de lengua, amados, la que el Señor quiere que ablandemos, sino la lengua que hay en nosotros. Dice Santiago 3:6, si usted lee todo ese capítulo completo, de hecho el título es la lengua. Vamos a leer el 3:6, por favor, que dice así:
Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí Santiago se centra en la naturaleza destructiva de la lengua que nosotros tenemos, amados. Él nos ilustra la poderosa fuerza que la lengua tiene, pero sobre todo el peligro de hablar sin controlar lo que uno dice. La misma palabra de Dios en ese capítulo empieza diciendo que todos en algún momento hemos ofendido a alguien, y que si no lo hemos hecho, dice la Biblia, es varón perfecto. Pero yo creo, amados, que pues todos en algún momento, pues ahora sí que no nos mordimos la lengua y dijimos o soltamos algo que no era de agrado. Y hoy vamos a aprender, amados, cómo es que a través de la Biblia sí podemos ablandar la lengua, porque a veces decimos, no, yo no he ofendido. Y la verdad es que yo creo, amados, que en algún momento pues todos la hemos regado, ¿no? Lo importante es saber reconocer que hemos cometido un error a la hora de hablar y reconocerlo, y entonces poder empezar a ablandar esa carne que es la lengua. ¿Y por qué tenemos que ablandar la lengua, amados? Porque, como dice aquí su palabra, es un mundo de maldad. Y a veces pudiéramos decir, ¿cómo? Pues sí, amados, porque siempre hemos dicho que cuando llega el primer terreno del pecado es nuestra mente, y cuando llega un pensamiento a nuestra mente, si no lo logramos sacar de la mente, pues se nos anida en el corazón y entonces terminamos ejecutando ese pensamiento. Y hoy vamos a aprender cómo es que a través de la Biblia Dios nos da esos consejos para ir ablandando primero nuestra propia lengua, para después a través de nosotros ablandar la lengua de alguien más. ¿Por qué tengo que ablandar la lengua? Dice Proverbios 18:21, por favor. Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amados, nuestra lengua puede llegar a dar lugar a manifestaciones de maldad, causando un daño que afecte en la totalidad la vida de otra persona. Por eso es que tenemos que aprender a ablandar esa carne, porque dice aquí, la muerte y la vida están en ella. Y nosotros podemos a veces herir tanto a una persona que podemos llegar a causar, si no es que una muerte física, una muerte espiritual. Por eso es que tenemos que empezar a controlar nuestra lengua, pero lo voy a hacer entendiendo que mi lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Y amados, nosotros podemos dar vida con nuestras palabras, no necesariamente como a veces decimos en otro lado, no hay, ¿cómo se llama? El RCP o otro tipo de técnicas que usan para dar vida a alguien. Nosotros a través de nuestras palabras podemos bendecir la vida de alguien, porque a eso hemos sido llamados, a bendecir y edificar la vida de todos aquellos de que nos escuchen. Y a veces solamente aprendemos a controlar la lengua cuando estamos en una situación que nos da pena, ¿no? O ay, aquí, un ejemplo aquí, no, ay, ahí viene el pastor y nos va a escuchar. Amados, en el capítulo de Santiago 3 dice que Dios está en todos lados. Así es que aunque no esté el pastor, no esté la pastora, pero Dios está ahí, y el Señor sabe lo que usted dice, ya sea para bendecir, para dar vida o para dar muerte. ¿Por qué tenemos que aprender a ablandar la lengua, amados? Porque con nuestra lengua bendecimos a Dios. Santiago 3, por favor, del 9 al 10 vamos a leer. Dice, con nuestra lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El 10, ¿me ayudan a leerlo?
esto no debe ser así, mas sin embargo, a veces pasa. Y usted tiene que entender que si está aquí adorando al Señor, que si está levantando sus manos, que si le está pidiendo, es una manera de alabar y adorar a Dios. Entonces, si usted está en este lugar, levanta las manos y le está pidiendo a Dios, reconoce su poder, reconoce que necesita de Él, entonces no tendríamos que maldecir a los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia más adelante, si usted sigue leyendo los versículos que siguen, que de una misma fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada. ¿O alguien ha visto algo así? No lo hay, no lo hay. Entonces nosotros tenemos que aprender, amados, a ablandar nuestra lengua para saber que si estamos bendiciendo a Dios, que si yo estoy recurriendo a Él, entonces tengo que ablandar mi lengua para que yo no maldiga a alguien más, porque nos estamos nosotros mismos contrariando. No podemos, por un lado, estar adorando, bendiciendo el nombre de Dios, reconociendo su poder, si no empezamos a frenar nuestra lengua. Vamos nosotros mismos contradiciendo los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Amén. Dice, otro punto de por qué yo tengo que ablandar mi lengua, dice, porque puede haber engaño en ella. Salmos 55, 21. Salmos 55, 21. Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Qué quiere decir esto, amados? A veces no necesitamos maldecir a alguien o decirle groserías. A veces hay tanta maldad en nuestra lengua que puede ser esas palabras que, ¿cómo es la mantequilla? Ahí dice blanda, suavecito. Cuando usted cocina, yo le echo, por ejemplo, al huevito, en lugar de aceite, tantita mantequilla e inmediatamente se desliza, se deshace cuando el sartén está calientito. Y a veces así pueden ser nuestras palabras. No es necesario que yo ofenda con malas palabras, con groserías a alguien, pero si hay una maldad en mi boca. ¿Ya viste? ¿Ya escuchaste? No, pero es que esto, pero es que el otro, o dile esto, o dile el otro. Entonces esas palabritas empiezan a entrar blandamente en los oídos y en el corazón de otra persona, pero realmente dice que hay guerra en su corazón. No necesitamos, amados, ir y decir, pues ya corre a tu marido si no te obedece. Pues para empezar, nosotros no tenemos que decirle al esposo lo que tiene que decir. Pero ya empieza a haber una guerra en el corazón. Pues, o no le hagas caso, ya no ores por él, ya no hagas esto. A lo mejor no estamos diciendo algo que enfatice inmediatamente la maldad, pero a veces podemos tener esas palabras que son engañosas, que son aquellas palabras que pueden entrar con mucha facilidad al corazón de alguien, pero realmente lo que estamos provocando es una guerra. A veces, no sé, las mamás, si no tenemos el cuidado de tener las palabras correctas para los hijos y enseñarle a honrar a su papá, también entonces estamos ahí metiendo una guerra, como que, no, vente, no hay que hacer lo que dice tu papá, mejor vámonos a la izquierda, y él había dicho que se fueran a la derecha. Seguramente no están haciendo nada malo, si se iban a la izquierda o a la derecha iban a llegar al camino, pero estamos haciendo una guerra en el corazón a veces de nuestros hijos sin mirarlo. Si el papá dice a la izquierda, pues amados, nos guste o no, es la cabeza de la familia y tenemos que confiar en sus decisiones y tenemos que ir a la izquierda. Pero a veces yo me he encontrado con respuestas de que pues es que está mal. Sí, pero nosotros no lo vamos a cambiar. Mi trabajo es cuidar que mis palabras no ocasionen guerra en el corazón de nadie. Dice que las palabras pueden ser más suaves que el aceite, pero son espadas desnudas. La espada desnuda, amados, es cuando la sacan de la fundita y entonces entra directo hacia la carne. Y nosotros, amados, tenemos que aprender que no es necesario decir insultos o groserías para mostrar la maldad o engaño que hay en nuestra lengua.
Podemos tener esas palabras que penetren en el corazón de alguien, causando un daño irreparable, amados. Y a veces no nos fijamos. Hace unas semanas yo no me había percatado de una necesidad que había pues con Daniel en especial, ¿no? Y primero me dio mucha risa que él terminó jugando penales en el patio de la casa con doña Lulú, la bendición que Dios ha mandado a nuestra casa para apoyarnos. Y yo hasta dije, ay Daniel, deja a doña Lulú, que no sé qué, ¿no? Y volteó y me dijo, es que tú nunca puedes, tú siempre estás ocupada, ¿no? Y entonces yo dije, jajaja, me dio risa y me fui. Pero después, amados, esas palabritas que él dijo, al final entraron en mi corazón y me hicieron notar que había una necesidad que yo podía cumplir, hacer, mas sin embargo no lo estaba haciendo. Y yo, al final no hubo guerra, amados, porque yo pude ponerme a orar y decirle, Dios, ayúdame, porque para Él yo no puedo, ¿no? Cuando, pues mi labor y mi principal trabajo cuando no está mi esposo son mis hijos, ¿no? Entonces, amados, a veces decimos esas palabritas que creemos que no van a traer eco, ¿no? A Daniel igual, no sé, yo no he podido saber de dónde, pero si yo le digo a él, vete a dormir, es como si le dieran con la vara. La palabra vete, no sé por qué, pero él es así de como si yo lo estuviera totalmente rechazando. O ya vete a bañar, y entonces luego él inmediatamente, no me digas vete, y entra como en una desesperación. Y yo digo, ay, le dije, no, perdón, ya ve a bañarte. Es que me dijiste vete, ¿no? Y entonces yo puedo sentir su dolor. Y yo no sé qué, si a lo mejor alguna vez que yo estaba muy enojada o le dije, ya, vete de aquí, no lo sé. Pero cada que yo tengo que cambiar esa palabra, porque yo miro la reacción de él. Y a lo mejor, pues es una palabra que, pues es un verbo, una acción, ¿no? Ve para allá. Pero para él le lastima su corazón. Y yo no sé a lo mejor si tú has pasado por eso, pero en algún momento de tu vida hay algunas palabras que tú aún tienes en tu corazón, que alguien te dijo que a lo mejor no quería lastimarte, mas sin en cambio entraron profundamente en el corazón, que hoy sigues batallando con esa herida. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que aprender que nuestra lengua, aunque no haya insulto, aunque no haya grosería, puede haber un daño que a veces puede ser hasta irreparable. A veces la falta de paternidad, la falta de maternidad, no me refiero a la ausencia totalmente, sino en palabras para bendecir, palabras que den vida a veces no están, y entonces empezamos a causar ese daño irreparable en el corazón de alguna persona. ¿Por qué tengo que aprender principalmente a ablandar mi lengua? Porque mi lengua, amados, la lengua habla de lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6:45, por favor. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cada que usted habla, amado o amada, habla de lo que hay en su corazón. Entonces, únicamente, amados, usted con su lengua está reflejando si tiene algo bueno o algo malo en el corazón. Y hay veces que podemos, muchas veces, tener dominio propio y controlar la lengua. Pero yo ahora que veía todos los festejos en el Ángel que terminaban en puro desastre, yo podía mirar al final ahí cómo es que la gente al final saca lo que había en su corazón. Empieza a sacar frustración, empieza a sacar enojo, empieza a sacar envidia, todas esas cosas malas, porque muchas, no digo que todos, pero los que se quedaban por ahí y entre que andaban ahí pues con alcohol, saca realmente lo que hay en su corazón, amados. Y nosotros, pues gracias a Dios, yo espero, ¿verdad?, que todos aquí estemos librados de eso, de ese desinhibidor químicamente que hace que abramos la boca. Nosotros, amados, en todo momento podemos a través de nuestra boca demostrar lo que realmente hay en el corazón.
Porque si a lo mejor hay una situación difícil que estamos viviendo, puedo a lo mejor no decirlo, puedo a lo mejor sí decirlo, pero a veces a la hora de hablar con alguien que luego llega uno y dice, pues ¿quién te hizo enojar? Yo no te hice enojar y yo la estoy pagando, porque ya empezamos a decir lo que traemos realmente en el corazón, amados. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo saquemos todo lo bueno y lo malo se lo dejemos al Señor, porque sabe, la lengua simplemente verbaliza todos los pensamientos que tenemos en el corazón. Y puede llegar a ser hasta la falta de perdón, amados, la amargura, heridas, desánimo, obviamente pecado, pero todo ese tipo de sentimientos que nos empiezan a convertir en malas personas. Y lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a controlar, a ablandar nuestra lengua para que podamos hablar amor, paz, piedad, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu Santo pueda salir de nuestra boca, amados, porque a veces es algo que en lo natural puede costar trabajo, porque híjole, cuando uno lo hacen enojar y dice, entonces empieza luego la panza a sentirse pero nosotros, amados, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio para poder controlar nuestra lengua. Hoy usted tiene que recordar esto, la lengua es un mundo de maldad, así lo dice la Biblia. Pero si yo no aprendo a ablandar mi lengua, puedo causar muerte en alguien, y hemos sido llamados a vivir en vida y vida en abundancia. Ahorita compartía a mi esposo, somos luz en el mundo, pero imagínese que esa luz pues al final viniera disfrazada de las tinieblas con nuestra lengua, porque realmente no estamos hablando lo que el Señor quiere que hablemos. Y si tengo la palabra, amados, en mi corazón, la palabra de Dios, puedo convertir en una persona, me puedo convertir en una persona que bendice con sus palabras. A veces ni siquiera es necesario leer como tal. Ay, pues cuando tienes miedo, pues léete el Salmo 91, ¿no? A veces no es necesario leerles el Salmo 91, con decir, mira, vamos a orar y ores por una persona, entonces empezamos a transmitir ese gozo, empezamos a transmitir paz. Pero a veces, pues tú ve y lee, tú ve y ora, amados, cuando realmente a través de nuestra boca podemos causar esa paz que el Señor quiere que nosotros empecemos a causar. Amén. ¿Cómo puedo yo entonces ablandar mi lengua? Imagínense que para ablandar su lengua se tuviera que echar ajo en polvo y comino y se quedara así. ¿Se imagina? Guácala, a mí no, la verdad, el ajo no me gusta, o ajo y cebolla. No, amados, yo sé que para la cocina eso es muy bueno, pero se imagina que el Señor dijera, a ver, te voy a echar el polvito para que se ablande, o que la lengua estuviera marinándose en no sé qué jugo o con bicarbonato de sodio. ¿Se imagina? Sería bien feo, ¿no? Porque, ay, no, bueno, a mí no me gusta eso. Pero la Biblia nos dice que podemos empezar. Proverbios 10:19, por favor. Proverbios 10:19. Usted se va a librar de echarse los polvos ahí, o que imagínese que le inyectaran la lengua con jugo de naranja como al pavo. Bueno, todavía jugo de naranja está bueno, porque ¿qué más se le echa al pavo para ablandarlo? No, hermano, si no, imagínese. Ahí sí van a decir los hermanos, ahí sí me hablando la lengua, no, amados, eso no está bien. Que le echaran otra chunche que sabe bien fea, no sé, vinagre, algo, que le inyectaran la lengua para que se le ablandara. Gracias a Jesús y su sacrificio nos hemos librado de eso. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos antiguos, cuando alguien iba a acusar a alguien, o sea, la lengua del chismoso, porque así dice un proverbio que estuve leyendo, el que iba a acusar recibía el mismo castigo que el que hacía lo malo. ¿Quién creen que iba a acusar? No, hombre, pues yo diría, no, pues ya ni modo, me quedo con el mal. Pero en tiempos antiguos, si Valentina venía a acusar a Sofi,
Híjole, pues les tocaba el mismo castigo a ambas, una por hacer y la otra dice la Biblia que por andar de chismoso. Gracias a Dios, al sacrificio de Jesús, que nosotros ya tenemos otro tipo de consejos. ¿Cómo voy a empezar a ablandar mi lengua? Pues siendo prudente, amados. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando usted y yo aprendamos a frenar nuestra lengua, estamos siendo prudentes. Y amados, hay situaciones que a lo mejor no es necesario decir algo. Hay situaciones que es mejor que nos quedemos callados. Si no va a salir algo bueno de nuestra boca, mejor guarde silencio. A veces solo escuchar es necesario para una persona y estamos bendiciendo su vida. Dice aquí, si no sabe qué decir, es como aquel que dicen que una mentira le lleva a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira. Aquí también podemos caer en esto. Si yo quiero animar a alguien y a la mera hora no sé qué decir, me empiezo a envolver en mis palabras y dice que en muchas palabras no falta el pecado. Por eso es que si usted no sabe qué decir, es mejor a veces quedarnos calladitos. En la semana justito yo decía, ay Señor, este versículo ya lo había entendido, pero me lo hiciste vivir así, ¿no? Y hubo una situación en casa de mi mamá y todo eso, y estábamos mis papás, mi hermano y yo, y ya ellos estaban hablando y yo solo me quedé callada, ¿no? Y cuando me preguntaron, ¿tú qué piensas? Pues me quedé callada, porque realmente no sabía, obviamente yo tenía claro que no tenía que decir nada malo, pero realmente no sabía si lo que yo iba a decir iba a ser bueno para ellos. Entonces, mejor me quedé callada y les dije, no, nada, ¿no? Y se me quedaron los tres viendo así, porque no sabía al final, para mi punto de vista, iba a ser a lo mejor algo bueno. Pero la Biblia dice que no nos confiemos en nuestra propia prudencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, amados, si en alguna situación usted no sabe qué decir, su respuesta es perfecta, siempre va a ser, vamos a orar. Yo luego así les digo a mis hijos cuando vienen y piden algo, oye mamá, vamos a orar, no les digo ni sí, ni les digo no, pero los llevo a la presencia de Dios. Para ablandar la lengua, amados, tenemos que cuidar qué decimos y cómo lo decimos. Una vez mi esposo dijo, no me molesta que me digan perro, sino la perra manera que me lo dices, ¿no? Y yo dije, pero es la realidad, amados. Uno tiene que saber decir las cosas, cómo las decimos y en el momento en que las decimos. Proverbios 12:18, por favor. Y las caras que hacemos, amados, porque luego decimos algo bonito, pero con nuestra cara de pocos amigos, no, pues mejor no hubieras dicho nada, ¿verdad? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si yo no aprendo a cuidar la manera en que digo las cosas y cómo las digo, puedo convertirme en esos golpes que son como espadas. Usted se imagina, si la vara duele, imagínese que le den uno con una espada de esas antiguas que están bien pesadotas. No, hombre, pues va a doler muchísimo. Pero nosotros podemos empezar siendo sabios desde que pedimos dirección a Dios de cómo decir nuestras palabras. La Biblia también dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Y aquí creo que todos los que cocinan o las que cocinamos, aunque sea poquita, pero sal echamos a la comida porque dicen, ay, le falta sabor. Y no sé por qué, pero todo el mundo dice, ponle sal y se arregla el problema. Y entonces, amados, así es que nosotros tenemos que tener que nuestras palabras sean cuidadas. Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para que podamos ser esa lengua de sabios que es medicina a la vida de las personas. Pero muchas veces estamos teniendo esas palabras que son como golpes de espada. A veces hasta dicen, no, pues de saber mejor no hubiera venido contigo, hubiera buscado consejo en otro lado.
Y nosotros tenemos que tener esas palabras que provengan de Dios, pedirle la sabiduría a Dios para que nuestras palabras puedan ser sazonadas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando había un asunto delicado que tratar con mi esposo, no hombre, yo hasta oraba y ayunaba para poder hablar con él, porque decía, no quiero mal expresarme, no quiero que me malinterprete. Gracias a Dios, pues ya nos ha ayudado para tener esa prudencia de poder escuchar y de poder dar una respuesta que provenga del Señor. Amados, lo que decimos es tan importante como la manera en que los decimos, porque las palabras realmente revelan el carácter de una persona. Y las palabras se convierten en nuestras herramientas para poder bendecir a alguien. Por eso es tan importante que usted le pida esa sabiduría a Dios para que Dios vaya madurando su corazón y vaya madurando su carácter. Porque no solamente va ablandando su lengua, también va ablandando su corazón, y no solo el suyo, sino de todos aquellos que le escuchan. Porque a veces la gente viene y te dice, ay, ya has cambiado, hasta tu manera de hablar es diferente, no sé si le ha pasado, ya la manera en la que tú hablas se escucha totalmente diferente como hace en algún tiempo. Y de eso se trata, amados, que nuestras palabras puedan ser medicina para los que nos escuchen. Ya para concluir, tenemos que cuidar nuestras palabras para hablar con sabiduría. Proverbios 15:1, regresamos a ese, por favor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amados, cuando usted tenga ganas de pelear o alguien vaya y le busque pleito, recuerde esta porción de la palabra. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Y no me refiero de ejemplo que tenga que decir una mala palabra, porque yo creo que usted y yo estamos aquí y ya hemos entendido que decir groserías es maldición para nuestra vida, para nuestra casa y para quien nos escucha. Por eso es que no tenemos que decir groserías, pero aquí habla de una palabra áspera. Si alguien viene y le quiere echar pleito y que le dice, hazte para allá, a mí no me hables, es una palabra áspera que hace subir el furor. Y entonces, ¿qué pasa? No, ¿cómo que no? Y me vas a escuchar porque me vas a escuchar, y ahí van atrás de uno para echar pleito. O nada más me ha pasado a mí, porque a mí me pasa, ay, con mis chamaquitos, de que yo digo, y ahora ya, no, mi amor, les digo, ¿no? Ya hasta se me quedan viendo así. Ya no me puede decir absolutamente nada porque ya le estoy hablando con amor, aunque por dentro me dan ganas de agarrar la vara y decirle, cállese chamaco y haga lo que yo le estoy diciendo. Pero amados, nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para poder tener esa palabra blanda. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Contestamos, sobre todo los jóvenes o los adolescentes. Ellos no, otros, ¿ok? Otros. Ellos son muy bonitos, muy obedientes, muy responsables. Ellos no, otros. Ni Salma, otros. Es que ya vi los jóvenes. Amados, los adolescentes, ¿no hay adolescentes aquí? No, están en su clase. Hijos de mi vida, hijos de la mañana. Desde que se levantan, ellos se levantan con palabras ásperas, sin que aunque uno esté tranquilo, hacen que suba el furor. Entonces, yo tengo que ir con una palabra blanda para que les quite la ira, amados. Hay veces que solo con un abracito. A mí me pasa ahorita con Vale y todo se hace así, ya la abrazo y la abrazo más fuerte y ya, mi amor, ya. Como que empieza a respirar y su furor empieza a bajar, amados. Pero tenemos que aprender que nuestra palabra tiene que ser, nuestra respuesta tiene que ser blanda. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Amados, si usted no le pide sabiduría a Dios, va a seguir siendo esa persona necia que estará terminando hablando tonterías. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría a Dios de cómo
cuándo y en qué momento yo tengo cómo decir las cosas, porque hay momentos para hablar y hay momentos para quedarse callados. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuevamente el Señor nos viene a decir que nuestra palabra puede ser ese árbol que da vida, amados, pero si seguimos en la maldad, porque recordemos que la Biblia dice, la lengua es un mundo de maldad, vamos a traer quebrantamiento de espíritu. Por eso es que yo le decía anteriormente que usted puede llegar a causar, si no cuida su lengua, esa muerte espiritual. Tú no vas a poder, a ti Dios no te escucha, tú sigues en tu pecado y no te arrepientes. Usted y yo no somos quien para juzgar a las personas, solamente Dios. Pero a veces con nuestra palabra de arrepiéntete, ¿no? Y esto, ayer Daniel no sé qué le dijo a mi sobrina y le dijo, tú no eres, es que tú estás en pecado, tú no eres cristiana, no sé, algo estaban peleándose los chamacos. Daniel 6 años, mi sobrina de 16 años, ¿no? Y entonces mi sobrina voltea y le dice, pues sí creo en Dios, pero no como tú, ¿no? Y el Daniel ya lo vi que ya quién sabe qué le iba a decir, le dije, Daniel, no tienes que decir eso, porque tú y yo no juzgamos, tú tienes que orar por ella para que conozca a Dios como tú lo conoces, ¿no? Pero el chamaquito ya iba así a decirle algo, no sé qué algo, porque ellos así juegan medio luego pesadito, ¿no? Entonces cuando Daniel se enoja, ya le suelta malas palabras, ¿no? Al final no podemos hacer esto y a veces usted y yo, ay, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Nosotros no podemos, amado, decir eso, porque no somos quien, no tenemos esa autoridad más que Dios de juzgar. Usted y yo estamos aquí para hacer ese árbol de vida que con nuestras palabras, amados, animamos. Dice Proverbios 15:7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Por eso la boca, amados, siempre va a ser el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y si yo aprendo a tener esa sabiduría que Dios me da, entonces voy a poder tener las palabras para comunicarme, las palabras para poder expresarme, porque a veces ni siquiera, amados, es algo malo, simplemente no sabemos comunicarlo. Y eso era algo que en lo personal me pasaba con mi esposo. Yo no sabía expresarme de manera correcta y entonces en algún momento eso llegaba a traernos pues como desacuerdo, ¿no? Entonces yo tuve que pedirle a Dios sabiduría para que me enseñara a poder expresarme con mi esposo sin que fuera un problema, porque yo entendí que la que no se estaba expresando de manera correcta era yo. Y obviamente si no sabía cómo decir las cosas, pues no iba a poder esperar o una respuesta o una buena respuesta. Y a veces, amados, una amable respuesta puede calmar la ira de alguien. Y, amados, el enemigo siempre va a querer venir. Acuérdense que quiere venir a robar, a matar y a destruir. Y si nosotros tenemos paz, siempre va a venir algo que nos quiera quitar la paz. Y muchas veces, amados, es en diferencias o discusiones. Pero si usted aprende a recordar que una blanda respuesta quita la ira, no le va a dar obviamente lugar al enemigo, pero no va a participar en una contienda que el enemigo quiere traer. Amados, muchas veces somos provocados, ahora sí, sin estar esperando. En el trabajo que llega alguien y molesta, que si andando manejando, que si en la casa, en cualquier lado, amados, siempre es un tiempo que el enemigo busca para traer una discusión o una pelea verbal. Pero usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad para hablar las palabras correctas en el momento pertinente. A veces, amados, nos dejamos que la ira que otra persona trae nos contagie. A veces dejamos que todo ese enojo, a lo mejor hasta a veces la amargura, dejamos que nos la contagie. Y usted y yo estamos aquí llamados para dar vida, para bendecir, para edificar la vida de otras personas. Y esto va a pasar, amado, cuando usted aprenda a ablandar primero su lengua y su corazón.
Porque a veces no quiero decir algo malo, pero digo, ya lo dije, ya lo regué, ya la regué. Y lo que tenemos que empezar a identificar es qué tengo en mi corazón que me hace expresarme así. Porque a veces no necesitamos, amados, como yo se los digo, ni gritar ni decir malas palabras. Simplemente lo que sale de mi boca no está siendo algo que dé vida, porque hay algo en mi corazón que no me permite dar. Y yo quiero animarle para que usted le pida a Dios primero que identifique qué realmente hay en su corazón, qué tesoro hay en su corazón, para que usted esté hablando así. Y dos, si ya sabe qué es, que Dios ablande ese corazón. Dice la Biblia que Dios nos va a dar un corazón de carne y va a quitar un corazón de piedra. Pero a veces tu lengua no está ablandada, amada iglesia, porque tú no dejas que el Señor venga y te ponga ese corazón de carne. El corazón de carne es ese que siente, ese que es sensible a las emociones de Dios que quiere que hagamos y a lo que otra persona está sintiendo. Entonces usted tiene que aprender a identificar si realmente su lengua está siendo ablandada por el Señor, o si usted está dejando que crezca ese mundo de maldad en su lengua. Así es que yo le invito a que se ponga de pie.